Mucha alegría recibiendo a Mariana Pomies, que es de mi cuadro y muy calor. ¿Cómo andás, Mariana? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Estamos escuchando, les digo a todos, Milongas Extremas, pues estarán hoy, estuvieron ayer también en El Hormiguero, allí en San Salvador, El Hormiguero Bar, San Salvador y Minas. Y les cuento a los oyentes y a las oyentes de La Mañana en Camino y a las televidentes también, pues estamos en nuestro canal YouTube, saliendo para todo el planeta, que en un ratito en su columna de inteligencia artificial vamos a recibir al ingeniero Sebastián García Párraco, director de IDATA, a propósito de algo que dialoga bien con la tecnología y que dialoga bien con la inteligencia artificial y que dialoga bien con las noticias, pues se acuerdan que el presidente de la calle anunció un plan para atraer extranjeros a nuestro país por faltante de mano de obra en el sector tecnológico. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ese faltante y cuáles son esas posibles herramientas? Lo vamos a conversar con Sebastián García Parra. Pero ahora, tal cual lo habíamos dicho, estamos recibiendo a Mariana Pomies, la socióloga, investigadora, directora de Cifra, consultora, a propósito de la encuesta dada a conocer en el día de ayer, intención de voto, bajo la consigna pregunta si las elecciones fueran hoy. Bueno, y en efecto, ¿qué podríamos decir como primer titular desde tu perspectiva al menos? Mariana, querida. Bien, bueno, primero varias aclaraciones previas, ¿no? Nosotros somos bastante reticentes a estar difundiendo este tipo de información con tanta antelación, no nos gustan. Realmente creo que todavía faltan 2 años y que la gente siente que las elecciones están re lejos y que ponerse a hablar de eso es más un tema de los partidos y los candidatos que de la gente, ¿no? Porque es verdad, cuando salís con esto, la gente como dice, ¿y por qué están hablando de eso que nadie piensa? Y tienen razón. Ahora, también es cierto que Uruguay es un país con fuertes identidades partidarias y que hay gente que ya sabe lo que va a votar al otro día de una elección, en la siguiente, ¿no? Sí, Entonces, permitime a lo que decís vos, cariñosa, respetuosamente contradecirlo para darle la razón a Cifra en hacer esto, porque está bien, estamos, bueno, justamente a 2 años y días, ¿no? De las elecciones. sí, exactamente. Pero la gente, vos le preguntás esto y no llega al 20% los que no saben o no contestan. Igual, aunque la gente te contesta, muchos se enojan. Te cuento que los encuestadores nos dicen que la gente los rezonga. Igual sabe lo que va a votar, pero siente, por eso, porque muchos de estos ya lo sabían al otro día de la elección pasada, por las identidades partidarias. Pero igual la gente siente que los estamos forzando a ponerse en un clima que no es en el que están. Y eso es cierto. Pero bueno, más allá de eso, hoy lo que encontramos es que, como tú bien decías, casi el 80% te puede decir a quién votaría si fueran las elecciones este domingo. El 43% dice que votaría el Frente Amplio, hay un 31% que dice que votaría al Partido Nacional, un 4% al Partido Colorado, 2% a Cabildo Abierto, 1% al Partido Independiente, hay un 1% que dice a cualquier partido de la coalición, y luego sí tenemos un 18% que dice que votaría en blanco, anulado, que no te quiere decir o que todavía no lo pensó. Otra vez vuelvo a abrir el paraguas. Esto no es un pronóstico, faltan 2 años y es más, no están los candidatos. La gente está hipotetizando, pero todavía, y sabemos que en Uruguay los candidatos tienen mucho peso. Sin duda. Es como un estado de opinión, un clima de intención de voto para tener idea de dónde estamos parados. Está perfecto. Tomando en cuenta esas salvedades o consideraciones, de todos modos, me parece interesante algo que no me canso de decirlo a ustedes, los encuestadores nos enseñan, y es que las encuestas sirven porque nos dan datos a propósito de lo que presumiblemente estaría ocurriendo ahora, pero también son muy útiles a propósito de cómo dialogan con las encuestas que se hicieron o el mes pasado, o el año pasado, o hace 5 años, o hace 150 años, ¿no es cierto? Es decir, las trayectorias, las tendencias
Eso me parece que también se vuelve muy útil, y desde esa perspectiva, ¿qué es lo que podríamos decir a propósito del resultado este que acabas de enumerar? La primera cosa, el Frente Amplio se posiciona como el partido más grande. Bueno, un acontecimiento que en Uruguay está estable desde el año 99, ¿no es cierto? Exactamente, el Frente Amplio es el partido con más intención de voto y también con más cercanía partidaria. Más allá de la intención de voto, cuando preguntamos de qué partido se siente lejano, cercano o lejano, que es mucho, son como más los del corazón, el Frente Amplio también tiene más personas con cercanía partidaria que individualmente el conjunto de los otros partidos. Bien. Hay dos maneras de mirar esto que tú me estás preguntando, que es como la tendencia o la perspectiva histórica. Una cosa es qué ha pasado este año y otra cosa es qué ha pasado en las últimas dos elecciones en la misma etapa del proceso electoral. Perfecto. ¿Sí? Empecemos por este año, que es lo más sencillo. Nosotros esta pregunta la hacemos siempre, casi nunca la mostramos antes de... Es más, creo que esta es la primera vez que a los 2 años la decimos, tratamos siempre del año previo. Pero la tenemos y es un termómetro que usamos y que, ojo, nuestros clientes políticos también lo tienen. Cuando compran nuestra información también la tienen. Este año, a lo largo del año, ha habido variaciones en la intención de voto. En febrero, que fue la primera encuesta del año, el Frente tenía 35% de intención de voto, 8 puntos menos de lo que tiene hoy. El Partido Nacional tenía 30% de intención de voto, un punto menos de lo que tiene hoy, y el resto de los partidos de la coalición tenía 10% de intención de voto. En febrero había un cuarto de los uruguayos, un 25%, que no sabía, no te daba opinión, no tenía todavía decidido. Más cerca de mitad de año, en agosto, ya el Frente había crecido a 41, 6 puntos. Todavía no llegó a los 43 en los que está ahora, pero en agosto estaba en 41. El Partido Nacional se mantenía en 30. Los partidos de la coalición bajan, el resto de los partidos, a 7, y baja de ese 25 que no decía o que no sabía a 22. ¿Qué pasa ahora casi a fin de año? Dice octubre, la terminamos el 31, o sea, podríamos decir a fin de octubre. Ahí el Frente tiene 43%, o sea, crece a lo largo del año 8 puntos. El Partido Nacional tiene 31, crece a lo largo del año 1 punto. Y el resto de los partidos de la coalición tiene 8, baja 2 puntos respecto al inicio del año. Y los indecisos, o los que no, o piensan votar en blanco anulado, son 18%, 7 puntos menos de lo que era a principio de año. ¿Sí? Y sobre este último tramo de lo que acabas de decir, parece muy significativo que casi es idéntico el aumento de intención de voto al Frente Amplio con la baja del número de indecisos. Sí, y con la pérdida también de votos de la coalición. O sea, pierde un poco la coalición, tenía, pierde, en realidad de febrero hasta ahora tenía 40 y ahora tiene 39, no, pierde solo 1 punto. Básicamente lo que pasa es que 1 punto se pasa al Frente, pero sobre todo los 7 puntos que bajan los indecisos se van al Frente. Exactamente, es así. Por otro lado, y después cuando veamos la perspectiva histórica, no es tan loco, porque este es un año, ¿no? Es el segundo año de gobierno, donde la gente suele empezar ya a decir, bueno, el gobierno ya tuvo su tiempo, y empiezan a haber expectativas insatisfechas. Gente que capaz que a principio de año decía, bueno, no sé, estoy esperando a ver qué pasa, qué hace el gobierno, pasó todo un año, y para algunos sus expectativas se colmaron y para otros no. Es lógico que ya no están en la luna de miel, les queda, en realidad casi les queda menos que lo que tuvieron hasta ahora, y algunos empiezan a enojar con el gobierno, y eso pasa en todos los lugares del mundo y en todos los gobiernos en Uruguay. Claro. Acá es visible, en esta encuesta. Bien, ¿Sí? hay una cosa que vos decís, y es el clima político 2 años antes de una elección no tiene necesariamente capacidad predictiva. Esto en la página oficial de Cifra se lee, lo dijiste en el arranque, por otra parte, pero
la siguiente, no tiene capacidad predictiva para la próxima elección. Lo que sí sugieren las encuestas del pasado es que 2 años antes de las elecciones la gente tiende a estar más favorable a la oposición porque luego de casi 3 años de gobierno hay expectativas que no se vieron satisfechas. Algo así como que la cuponera empieza a ponerse más flaca, ¿no? Yo le doy tiempo, ya me quedan 2 años y de pronto esas expectativas ya como que uno empieza, parte del público que abrió un crédito, de pronto empieza a no ser tan optimista. ¿Es por ahí la cosa? Exactamente, eso que yo te decía, ¿no? O sea, hasta principios de este año, a fin del año pasado, la gente decía, bueno, todavía les queda. Ahora ya se está acercando fin de año y ya no le queda tanto. Por eso las expectativas insatisfechas se empiezan a ver. Y lo que suele pasar también, que lo comentábamos ahí, es que en este momento, y es claro, uno lo ve en las discusiones políticas, la oposición tiene la energía y tiene el tiempo para empezar a armar su campaña y hablar de candidaturas, mientras que el gobierno está tratando de mantener a todos dentro del redil, que no se vayan en eso porque tiene que gobernar. Entonces tenés una oposición que lo está ahora y lo estaba en el 2012, como vamos a comentar en la encuesta, y en el 2017, armada en su rol de oposición, pensando, de hecho, si se acuerdan, en las dos esas elecciones ya había candidatos, por más que después la calle Powell aparece más al final en el 2012, pero en el 2017 ya estaba, que estaban perfilados. En el 2012 tenías un Larrañaga y que estaba perfilado. Lo mismo pasa ahora, el Frente tiene sus 2 candidatos, aunque pueda aparecer un tercero o un cuarto, que más o menos están perfilados, mientras que en la coalición de gobierno todos se están empujando para ver si tienen su lugar en ese partido. Ahí vamos a ir entonces a qué fue lo que pasaba a esta misma altura 5 y 10 años atrás, pero antes, lo dijiste al pasar y me parece que dialoga con esto, vos dijiste, vamos a arrancar con cómo venía la mano en febrero de este año, porque es más fácil, y yo presumo, Mariana, corregime si le erro el cochazo, que es más fácil porque los actores son los mismos, pero si comparamos con 5 años atrás y 10 años atrás, hay cambios en los planteles, ¿verdad? Sí, el primer cambio es que en esas 2 elecciones la oposición era lo que hoy es la coalición y hoy la oposición es lo que era el gobierno en esas dos instancias, donde otra vez, si se acuerdan, vamos a empezar por 2012, ¿sí? A ver. 2012, que es la primera encuesta que estoy mostrando, el Frente Amplio tiene intención de voto en octubre del 2012, 36%, Recordemos 21%. Para que nadie quede afuera, 2012 son 2 años antes de la elección del 14 que van al balotaje Tabaré Vázquez y Luis Alberto Lacalle Pou, y que termina ganando Vázquez en el inicio de su segunda presidencia, ¿verdad? Te me adelantaste, yo les iba a hacer la trampa. Les iba a decir, en octubre, 2 años antes, presidente Tabaré Vázquez tiene 36% de intención de voto el Frente, 21% el Partido Nacional, 18% el resto de los partidos de la oposición y 25% no sabía que iba a votar. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hoy es la coalición, que en ese momento era la oposición, tenía 39%, mientras que el Frente Amplio, que era gobierno, tenía 36%. 2 años antes, 39% la oposición, el actual gobierno, pero ahí oposición, 36% el Frente Amplio. ¿Qué pasó 2 años después? Se dio vuelta. Termina ganando el Frente Amplio y la coalición, que en ese momento tenía mayor intención de voto, pierde. ¿Sí? O sea, se revierte en la elección lo que pasaba 2 años antes. 5 años después, 2017, otra vez gobierno del Frente Amplio, perdón, me equivoqué, en el 2012 el presidente era Mujica, no Tabaré Vázquez. Sí, claro. Lo que dije era que ganó Vázquez en esa elección. Y tampoco, si se acuerdan, Tabaré era candidato, seguía diciendo que no. 2 años antes estaba en ese intríngulis, pero mientras que la oposición tenía sus candidatos más firmes. 5 años después, 2017, ahí sí el presidente Tabaré Vázquez, el Frente Amplio tiene en octubre, 2 años antes de la elección, un 31% de intención de voto,
26% tiene el Partido Nacional, 11% tiene el resto de los partidos, y hay un 32%, casi un tercio, de indecisos o gente que no dice su voto. ¿Qué significa eso? Que la oposición en ese momento, que es el actual gobierno, tenía 37%. Blancos y todo el resto de los partidos, 37%. El gobierno, que era Tabaré Vázquez, tiene 31% de intención de voto. O sea, sigue siendo, igual que en el 2012, la oposición más votos que el gobierno. ¿Y qué es lo que pasa 2 años después? Que termina ganando la oposición. Exacto. O sea, pasan dos cosas diferentes con encuestas que muestran cosas similares. ¿Qué quiere decir esto? Que no han sido predictivas. ¿Por qué? Porque en una instancia la oposición tenía mayoría 2 años antes, pero pierde, y en la segunda la oposición tiene mayoría 2 años antes y gana. Sí, y de todos modos, dicho así, es exactamente así, Mariana. De todos modos, la elección del 2014, que termina ganando el Frente Amplio, esa diferencia de una, entre comillas, presunta coalición, porque no existía como tal el instrumento, llegaba 2 años antes de esa elección, en octubre del 12, a 39%, el Frente Amplio a 36%, es decir, detrás, pero a 3 puntos. Mientras que la que termina ganando, en efecto, la oposición hoy día en el gobierno, ya constituida como coalición multicolor, 2 años antes de la elección estaba primera con 37%, el Frente Amplio en el gobierno estaba segundo, pero estaba con 31%, a 6%, que es una distancia grande en un escenario de tanta paridad como los de Uruguay, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el Frente Amplio a esta altura, está bien, con otro rol de la oposición, como decís vos, ya tenga 43%, lo que significa que el verdadero número que se ha achicado ahí es el de los indecisos. Es decir, ese segmento es el que hasta hace un rato no estaba dispuesto a volver a votar al Frente Amplio, pero parece que ahora sí lo estaría. ¿Sabés qué creo que cambió también el mundo? Estamos más polarizados. Nosotros lo que notamos en otras preguntas también de la encuesta es que hay una mayor polarización. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, en las opiniones respecto a cuestiones sociales. Está muy... Los votantes del Frente tienen una opinión totalmente contraria y los votantes del actual gobierno tienen la opuesta. O sea, está mucho más polarizado. Antes había matices, había más interconexión entre las opiniones de otros temas que no tenían que ver con el voto, entre votantes de uno y otro grupo. Sin embargo, ahora todos están alineados y respondiendo a sus partidos en todo. Bien. ¿Y eso digamos, que termina incidiendo? ¿Que haya menos número de indecisos? ¿Decís, Mariana? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que no quiere decir que después no vaya a cambiar, quiere decir que estamos como frente en todo momento nos tratamos de alinear en alguno de los dos bandos. Después rotamos y podemos irnos al otro. Pero me parece que, y esto es un fenómeno que trasciende esta encuesta y que está bueno conversarlo, uno lo ve también que está pasando en otros países, ¿no? Como de mucho más acción-reacción. Yo creo que las redes nos educaron a eso, ¿no? Mucho más impulsividad, mucho más alinearme con uno de los bandos y buscar que haya dos bandos. No sé, tiene que ver como con un estado de ánimo que hace que la gente sienta que no se puede mantener neutra frente a las cosas. Sí, sí. Conversábamos, dije, mirá qué atrevido, en una charla que hace seguramente un mes y poco, el experto en comunicación política, el argentino Mario Riorda, dio en la Facultad de Ciencias Sociales, y que yo estuve, decía una cosa muy interesante. Bueno, en procesos de polarización, que convengamos también, son mucho más agudos, incluso extra, por fuera de los partidos políticos, que es lo que ocurre en Uruguay. Eso también es cierto. Sí, sí. Pero él decía una cosa interesante, y es que la identidad política cada vez está más influida por el otro. Es decir, soy contra el otro más que del mío. En la medida que no quiero ser aquel, ¿verdad? Una cosa así. Y eso contribuye a este escenario de polarización que estás señalando, y que puede hacer como
un actor que provoque que entonces el mundo de los aún indecisos a 2 años de la elección tenga como poco estímulo, ¿no? Ese mundo, ese universo. Aún así, te hago una pregunta que tiene que ver con los datos duros. El Frente Amplio, con 43% de intención de votos antes, 2 años antes de la elección, con guarismos más bajos, recién hablabas de lo que incluso pasó en el año 2012, creo recordar, incluso uso dato de memoria de tus colegas de equipos, nunca perdí una elección a esta altura del partido teniendo esta intención de voto. Bueno, no sé si nunca, porque tuvo 3 elecciones, no me arriesgo tanto, como buena socióloga que se cubre sus... Está bien, tengo poco tiempo todavía, series cortas, con evidencias cortas como para hacer esa afirmación. Igual, o sea, yo lo que tomo esto con pinzas, y por eso es como, la gente dice, qué pesada, a nosotros no nos gusta salir tanto antes, porque realmente pueden cambiar tanto las cosas, que no es por cubrirme, es porque de verdad no creo que pueda hacer esa afirmación que haces tú desde mi rol. No, está bien, pero vos la podés hacer como comunicador y está bien, pero desde mi rol no tengo la evidencia para hacerla. La hago mirando los datos, quiero decir, si 5 años atrás el Frente Amplio tenía 12 puntos menos de intención de voto y al balotaje lo termina perdiendo por muy poco en un cabeza a cabeza, con 12 puntos menos de votos, 2 años antes, ahora que tenés 12 más, me resulta difícil que no pueda ser visto por el Frente Amplio esto como una buena noticia y como los integrantes de la coalición multicolor como una noticia un tanto inquietante. A ver, yo creo que también en el medio hubo una pandemia, que el gobierno todavía puede decir, no pudimos, o sea, no hemos tenido el tiempo para hacer los cambios que estamos queriendo hacer y los están haciendo ahora, están haciendo una campaña muy fuerte de comunicación con los cambios previstos. Tal vez el año que viene tengamos una reforma educativa que cambie realmente el sistema y la gente diga, bueno, los vuelvo a apoyar. O sea, me parece que es diferente la situación de hoy de 5 años atrás, porque es cierto que uno puede discutir si en la pandemia se podrían haber organizado algunas otras cosas, pero el gobierno estuvo abocado a sobrevivir, a tratar de resolver otros problemas, ¿no? Entonces me parece que no es lo mismo 2 años y medio de los gobiernos anteriores que de este. Estoy tratando como de ver qué cosas pueden influir, ¿no? Claro, Hay 2 reformas en camino que en otro momento tal vez ya estaban ahora en plena implementación, con la pandemia se demoraron, capaz que no, capaz que igual no las hubieran empezado antes, pero bueno, vamos a salvar la proposición del próximo y decir, bueno, las están implementando ahora que pueden y capaz que son un exitazo y el año que viene ves un nivel, porque además no te olvides que el nivel de aprobación del gobierno es 47%, bueno, no es 39% como suma la coalición. Te me adelantaste justamente porque, bueno, primero que esto que señalas de la pandemia es absolutamente cierto, pero digamos también que durante la pandemia es donde el gobierno en general y el presidente de la calle en particular tuvo el más alto índice de aprobación y apoyo. Entonces, sí, cualquiera puede suponer que la pandemia jugó a favor de la identificación del público con los gobernantes, ¿no? Pero en todo caso, les demoró la gestión pura que la están recién ahora desplegando. Bueno, los grandes cambios prometidos. Sí, los grandes cambios estuvieron resumidos fundamentalmente en la LUC, que no se demoró un día, ¿no? Es más, un gran reproche es que a pesar de la pandemia siguieron adelante con la LUC. Bueno, yo igual creo que si llegan a llevar adelante y concretar la reforma educativa y la reforma de la seguridad social, son cambios mucho más profundos que la LUC. Que todavía no sé en qué dirección pueden afectar, ¿no? Nadie lo sabe, ¿verdad? Pero me parece que si le salen bien, vamos, por el bien del país, a pensar, bueno, si le salen bien, me parece que son cosas que para la gente en su vida cotidiana tienen mucho más impacto que muchas de las cosas que estaban en la LUC. No, ni hablar. Eso desde ya. Lo que pasa es que 2 semejantes reformas
para adjetivarlas como te salen bien, necesitas algunos años que no los vamos a ver en este periodo y probablemente tampoco en el siguiente. Yo me refiero a cómo el público las ve. Bueno, por eso, ¿qué pasa el año que viene cuando la reforma educativa en marzo se implemente? Si las cosas caminan, más allá de que los chiquilines puedan quedarse en el sistema o mejore, si camina todo bien, el gobierno tiene una carta muy fuerte para pelear una reelección de la coalición. No, si la reforma... Sí, de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Entonces, me parece que mirar estos números y no pensar lo que puede pasar cuando tenemos en puerta cambios tan importantes, también pueden ser un desastre y en 6 meses tengo al frente con 49, yo qué sé. O sea, puede pasar de todo. No. Yo lo que trataba de decir es que del mismo modo que durante 3 años la alta aprobación que recogió el gobierno y en particular la calle inexorablemente tenía que ser visto como una buena noticia para los gobernantes, por esa misma razón y montados en esa misma lógica, aún sabedores que los escenarios siempre pueden cambiar, por lo menos yo siento que es la noticia que diste ayer por Telemundo, luce como una muy buena noticia para el partido de la oposición y una noticia un tanto inquietante para los actuales gobernantes. Sí. ¿O no? Sí. Eso no lo dudo. Lo que no digo no es una predicción de nada. Sí, al estado de hoy yo creo que, o anoche me imagino que los votantes del Frente Amplio se habrán sentido como, bueno, estamos ahí, como dicen los jóvenes, y los otros habrán dicho, bueno, se habrán acordado hasta de mi madre y de mi abuela, y habrán dicho, alerta. En todo caso, Mariana, en el final te quiero que nos des una reflexión por algo que recién comentaste que yo iba a abordar, y es que algunos días antes Cifra también dio a conocer la evaluación de la gestión del presidente, y si bien en una línea histórica, desde el 2020 hasta la fecha, va inexorablemente en caída, digamos que es una caída no traumática, que arrancó con una aprobación de la gestión del presidente en 63 en el año 20 y que ahora luce 47. ¿Digo bien? Sí, y que es una aprobación a esta altura del gobierno muy buena, comparable solo con la primer presidencia de Tabaré Vázquez. No le iba así a Mujica y no le iba así a Tabaré Vázquez en su segunda presidencia. Claro. Y que si seguimos con ese nivel de aprobación, el partido volvió a ganar. A mí lo que me parece interesante es que ese 47% de aprobación al presidente, a la hora de intención de voto, no hay un traslado automático, mecánico, pero ni muchísimo menos, ¿no? Porque de hecho, los votantes del Partido Nacional en esta última encuesta llegan a 31. Sí. Esto demuestra, ¿qué demuestra? Primero que entre los votantes del Frente hay entre un 15 y un 20% de votantes del Frente que aprueba la gestión del gobierno. O sea, tiene aprobación aún en las filas contrarias. Eso le suma a su favor. Y después hay votantes de la coalición que aprueban el gobierno, pero que no visualizan todavía un sucesor, porque lo que pasa es que, y es un dilema que tienen los presidentes, es que la gestión de gobierno está muy montada sobre la figura del presidente. Y el presidente no se postula de vuelta. Me encanta y está haciendo las cosas bien, pero los otros que se manejan y todavía no sé si me gustan tanto, no sé si los votarían. Claro. ¿Se entiende? Sí. O sea que es algo, me parece muy interesante esto de la perspectiva del público, como en el fondo, no sé si de la perspectiva incluso republicana es un buen gesto, que la ciudadanía sepa discriminar cuando se le pregunta una cosa y cuando se le pregunta otra, ¿no? Totalmente, es la misma encuesta. Y cuando analizás las respuestas en los dos lados, hay coherencia en un montón de preguntas, pero acá se paran. Porque hay votantes del Frente que reconocen que el gobierno lo está haciendo bien, pero van a seguir votando al Frente, y están de los otros diciendo, bueno, pero tuvimos además un gobierno muy presidencialista. Una cosa es la calle Pou, otra cosa es el que viene atrás. No sé si lo votaría. Y acá al pasar estás diciendo otra cosa que objetivamente, desde la perspectiva estrictamente objetiva, luce
como un problema, desafío para la coalición y en particular para el Partido Nacional, y es quién sucede a Lacalle Pou, que obviamente no puede ser candidato para esta próxima elección, y da la impresión que el no tener a un candidato o candidata, pero cualquiera sea, por lo menos en primera instancia, da la sensación que para la mirada del público no va a alcanzar los puntos, ¿no? Sí, en algún lugar lo pone en inferioridad de condiciones frente a la oposición que ya está armando sus candidatos, con sus equipos, con sus apoyos. El gobierno, y es lógico que no se pueda poner en campaña electoral porque tiene que gobernar, pero también tiene un montón de gente que está queriendo alinearse ahí, es decir, o sea, yo me quiero perfilar, está bien, el presidente dice no hay tiempo de hablar, todo bien, pero si no voy avisando desde ahora, ¿cómo se enteran? Es un dilema que tienen los candidatos. Y es lógico, y yo creo que el presidente lo sabe, porque es un tipo muy inteligente, que él tiene que decir, no es tiempo de esto, pero sabe que tampoco le puede prohibir a los políticos, porque esa es la vida de los políticos. Naturalmente. Bueno, mi querida, te despido, te abrazo, te agradezco como siempre. Antes de fin de año, ¿habrá otra encuesta de...? No. ¿No? Vamos a seguir publicando más información de esta encuesta, pero esta fue la última. No, Bien, porque bien. ahora en 10 días empieza el Mundial y imagínate si llamamos a la gente en medio del Mundial para preguntarle qué va a votar dentro de 2 años. No. Che, y usando la condición en común que vos y yo tenemos de grandes futboleros, recién nos preguntamos, pero a modo de hipótesis nada más, que teníamos la impresión que el clima todavía lucía un tanto débil, bajo, un tanto tibio con relación al Mundial que empieza en 10 días. Primero, si es que uno, vos que sos socióloga, si es que uno se olvida siempre de lo que ocurrió 4 años atrás, o en efecto hay un clima un poquito más frío, y si tiene que ver con que es en otra época del año, en un país que genera dudas desde más de una perspectiva, no sé, ¿qué dirías vos, Mariana? ¿Cómo lo vivís A ver, vos? yo acabo justo este fin de semana, tuve la suerte de ir a Argentina a ver a Coldplay, que fue un recitalazo impresionante. Pero pará, dio 72 recitales. Bueno, yo fui a uno, dio 10, yo fui a uno, que estuvo impresionante. Y una cosa que me impresionó es el clima mundialista que hay en Argentina, ¿no? ¿Verdad? La cartelería. No, y además están convencidos que salen campeones. O sea, basta con escuchar los programas deportivos, pero la ciudad está muy en esa sintonía. Yo creo que ahí, claro, los uruguayos, yo no me acuerdo cómo era hace 5 años, pero siempre solemos subestimarnos, ¿no? Más bien nosotros decimos, tampoco nos entusiasmemos tanto, no vamos a llegar muy lejos. Con suerte pasamos la primera ronda. Bueno, tenemos buenos jugadores, pero los otros juegan. Somos así. Los argentinos están convencidos, ya están pensando en el partido de la final. No dudan de que van a pasar la primera ronda. A mí me parece que en Uruguay nos cuesta siempre. Pero no percibís un escalón, comparando Uruguay con Uruguay, no Uruguay con Argentina. No me acuerdo de eso. No, ahí va. Hoy lo comentamos, pero repito, viste que uno tiende a olvidarse. Hoy comentamos que me parece que estamos un escaloncito abajo, y no me doy cuenta bien por qué puede ser. Pero a lo mejor es una percepción estrictamente subjetiva. O por comparación con los vecinos, que están tan entusiasmados que uno dice, sí, estoy lejos de eso. No, puede ser que los vecinos, ahí sí te la llevo, estén un poquito más arriba que años atrás, entre otras cosas porque ganaron la Copa América, le ganaron a Brasil, y me parece que ahora sí es la última chance de Messi, ¿no? Sí, tienen un equipo muy bueno, ¿no? Y además, me parece que a diferencia de otras veces, el proceso de la escaloneta fue como al revés de otras veces. De muy abajo, escaloncito a escaloncito, ¿no? En mundiales pasados los argentinos estaban peleándose porque a quién había citado, no había citado, los jugadores estaban peleados entre ellos, si se hablaban, si no se hablaban. Eso aprendieron de Uruguay. Se los ve unidos, ahora circula ese videito de Messi arengando al equipo, entonces esa percepción de que son un equipo unido y que al mejor estilo uruguayo, ¿no? El camino hecho, el proceso, y eso ayuda, están allá arriba ellos. Bueno, mi querida, te abrazo, te agradezco y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, que tengan un buen día.